La Biblia es un conjunto de 66 libros y está dividido en dos secciones, lo que se conoce como el Antiguo Testamento y una porción a partir de Mateo, de Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento, y de Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en lengua hebrea y contiene 39 libros. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y contiene 27 libros. Ambos testamentos contienen pequeñas porciones en el lenguaje arameo, como el Antiguo Testamento, alguna porción en Isaías y el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento algunas expresiones que dijo Jesús, como la Bactani, y algunas pequeñas porciones que aparecen en el lenguaje arameo. Aún cuando las escrituras pasaron por un largo proceso de traducción de los idiomas originales, tanto del hebreo como del griego, para que pudiera llegar a nuestros idiomas, español, inglés, alemán y los demás idiomas, pasó un proceso y en ese proceso muchas palabras cambian el significado. Pero aunque algunas palabras han cambiado el significado, la esencia del mensaje revelado por Dios a los hombres se conserva y se mantiene en vigencia para los que vivimos en este tiempo. Todavía hay relevancia y vigencia en la Biblia como palabra de Dios. Así que la Biblia es un libro de gran valor para el mundo. Un libro de gran valor para el mundo. Pero no solo es de gran valor para el mundo, sino que es el libro de mayor autoridad, pues la Biblia es la palabra revelada de Dios. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Es el Ruá, lo que el Señor sopló al crear al hombre, aliento de vida. Por eso dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. En la palabra de Dios hay vida, porque el Espíritu se mueve en medio de esa palabra. Nosotros, todos los seres humanos, debemos regirnos bajo la palabra de Dios, pues ella es la autoridad y debemos vivir en armonía con lo que ella establece, porque Dios es el creador y Él estableció su palabra y la regla bajo la cual debemos vivir los que habitamos este mundo que Él ha creado. La Biblia nos habla de un gran Salvador que se entregó por nosotros y aceptando a ese Señor y Salvador, nosotros también tenemos salvación y vida eterna. En el siglo XVI, cuando se crea la imprenta, la Biblia es el primer libro que de manera por masa se publicó. Así que la Biblia en la historia ha jugado un papel sumamente importante, no para nosotros en la actualidad, sino también para nuestros antepasados. Este es un libro bendito y extraordinario, y él habla con claridad sobre el origen de todas las cosas, la existencia del mundo, la existencia del universo. Nos habla de cuál es el propósito por la cual los seres humanos vivimos en este mundo y también qué tiene Dios para nosotros aún después de la muerte. Desde nuestra concepción hasta el final, la Biblia es un hilo que nos muestra cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que cada día estudiemos la palabra de Dios, pues ellas son fuente de sabiduría y de conocimiento. Ellas traen aliento a la vida, traen esperanza, traen seguridad para aquellos que la estudian constantemente, pues el corazón humano fue diseñado para conocer a Dios y para adorarlo. Jesús dijo: empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo como enviado de Dios. La vida cobra significado cuando nosotros conocemos al Creador de la vida y nos relacionamos constante, permanente y diariamente con Él, con una actitud de alabanza, adoración.
y servicio. Porque cuando nosotros profundizamos en la Biblia y cuando estudiamos constantemente la palabra de Dios, nuestra mente se amplía, nuestro carácter se ennoblece y somos mucho más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero es triste tener que reconocer que vivimos en una época donde muchas personas que profesan cristianismo o conocer a Cristo no tienen hábito de la lectura de la Biblia. Por eso se espantan ante cualquier situación, creen cualquier cosa y ante cualquier adversidad se desploman y pierden la esperanza y la fe, pues su fe está puesta en arena movediza, no tienen un fundamento sólido. Cualquier viento los sucumbe, hasta vientos de doctrinas los sucumben y son manejados fácilmente por los negociadores de la fe. Digo negociadores de la fe, aquellos que toman la palabra y la distorsionan para su propia conveniencia, haciendo énfasis en textos aislados, los cuales sacan del contexto y dicen en nombre de la Biblia lo que la Biblia nunca ha dicho ni ha pretendido decir. Hay muchas cosas que las personas dicen en nombre de la Biblia que la Biblia nunca ha pretendido decir. He escuchado muchas veces que los que estamos en Cristo no nos viene adversidad, que nada nos tocará, que la enfermedad es reprendida, que viviremos en una especie de paraíso, de abundancia y prosperidad, pero eso no es lo que la Biblia establece. La Biblia dice que aquellos que hemos decidido vivir conforme a la voluntad de Dios en este mundo de pecado, tendremos aflicción y tribulación, pero ella misma nos alienta diciendo, pero tengan ánimo, confíen, porque de la manera como yo he vencido al mundo, también los voy a fortalecer a ustedes para que venzan en todas sus luchas y en sus situaciones difíciles. Un día Jesús, hablando acerca de la palabra, contó una parábola. Jesús dijo que un hombre salió a sembrar la semilla. Y esta semilla que salió a sembrar el sembrador, Jesús la compara con la parábola. Les voy a invitar para que juntos me puedan acompañar en la Biblia al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 13, de los versículos 3 hasta el 9, vamos a ver. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 3 hasta el 9. La palabra declara Jesús diciendo, entonces les habló en parábolas muchas cosas y les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, dijo Jesús, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte, versículo 5, cayó entre las piedras donde no había abundancia de agua, donde había mucha tierra y no había agua, y allí la tierra no pudo profundizar porque había escasez de agua, solo había mucha piedra y poca tierra. Cuando salió el sol, esta que cayó allí se quemó y se secó porque no tenía raíz. Verso 6. Pero otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y cuando los espinos crecieron, la plantita que venía creciendo, la semilla, fue ahogada. Y el versículo 8 concluye, pero una parte cayó en buena tierra. Una parte cayó en buena tierra. Y rindió cosecha abundante de 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Y Jesús termina la parábola diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. En la parábola, Cristo y sus seguidores o discípulos son representados como el que planta, como el sembrador. Los distintos terrenos es una representación del corazón de los seres humanos. Los seguidores de Cristo,
los seguidores de Cristo, regamos la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Es lo que hacemos cada vez que nos paramos. Regar la semilla, la palabra de Dios en el corazón de los hombres, pero tú decides si le vas a permitir a esa semilla germinar y crecer en ti y dar fruto, o si tú te encargarás de matar esa semilla que se está plantando, que es la palabra de Dios. El propósito de Dios es que todos los corazones sean sensibles a su palabra y que le permitan hacer crecer la palabra en sus corazones. Pero esa decisión no es de Dios, no es del Espíritu Santo, es de cada persona. Dios ha dejado que cada persona decida si la semilla de la palabra o del evangelio en él va a germinar o va a morir. Esa es su decisión. Hay personas, aún conociendo que es su decisión, utilizan la palabra de Dios, utiliza a los siervos de Dios que exponemos la palabra y lo hacen para burlarse por las redes. Y otros lo utilizan para su propia conveniencia. En cambio hay otros que la reciben con gozo y que someten su vida al crecimiento del Espíritu Santo, y esa palabra comienza a germinar y a dar fruto de esperanza y de seguridad a través de la persona del Espíritu Santo. La parábola presenta de manera especial que la semilla era la misma. La semilla era la misma, pero los terrenos eran diferentes. Unos hicieron que la semilla muriera, en cambio otro hizo que la semilla creciera, germinara y se multiplicara. Asimismo, son los corazones de los seres humanos. Algunos reciben la palabra de Dios con gozo y la aceptan, y otros sencillamente hacen oído sordo a la palabra de Dios, dan su espalda y siguen su camino rechazando la palabra de Dios. Con mucha frecuencia, uno que tiene que estar constantemente supervisando en las redes por el trabajo que uno hace, se encuentra a personas en las redes sociales burlándose de la palabra de Dios, burlándose de los expositores de la palabra de Dios. Mi oración, nunca hemos respondido, ni lo vamos a hacer, porque la única misión es entregar la palabra de Dios. De ahí en adelante el Señor se encargará con cada persona. Pero mi oración es que como Saulo de Tarso les sea revelado en sus vidas el Dios verdadero, y que ese encuentro con el Dios verdadero le lleve a un genuino arrepentimiento, para que dejen de oponerse a la palabra de Dios y le permitan a ella que crezca en sus corazones y den fruto para ellos de salvación y vida eterna. Porque Dios no necesita a nadie. Nosotros necesitamos a Dios. Y oponernos a la palabra de Dios es cerrarnos nosotros mismos la puerta a la gracia y a la obra misericordiosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues hay salvación para todos, pero para todos que con corazones humildes aceptan la gracia de Dios revelada y contenida en su santa palabra. El enemigo, tenemos un enemigo común, Satanás. Él va a trabajar y se nos va a presentar para engañarnos. Y lo hace utilizando también la palabra, y lo hizo con Cristo. También lo va a hacer con nosotros. Se presentó en lo que se conoce como el monte de la transfiguración, como el monte de la tentación, donde Jesús estaba pasando los 40 días. Después de pasar los 40 días, en el monte de la transfiguración es otro monte. En el monte donde estaban las tentaciones, pasando lo que se conoce como su ayuno, allí apareció el diablo. Y en nombre de la palabra, el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. En nombre de la palabra, el diablo le dijo: lánzate. Si tú crees, como dice el Salmo, que a sus ángeles mandará, lánzate del templo. Y le hizo la tercera propuesta: si quieres lograr el plan que viniste
de salvar a la humanidad sin ir a la muerte, entonces póstrate y adórame y te entrego el mundo en tus manos. A esas tres declaraciones Jesús respondió con la palabra: escrito está, escrito está. Y nosotros también debemos vivir por un escrito está. Pero ¿cómo vamos a vivir por un escrito está si no conocemos lo que está escrito? Por eso es que necesitamos estudiar diariamente la palabra de Dios de manera sistemática, es decir, tomo el Evangelio de Juan y hoy leo el capítulo 1 y mañana leo el capítulo 2 y así sucesivamente hasta completar el libro de Juan, y así hago con otros libros de la Biblia de manera sistemática para no traer confusión. La Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. La Biblia era un contenido completo. Esas divisiones de capítulos y versículos la hicieron los masoretas en el siglo V para facilitarnos el entendimiento y el estudio de la palabra. Pero no podemos tomar un texto aquí, otro allá y otro allá y pretender decir lo que esos textos están diciendo. La palabra debe tomarse completa, completa. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué la palabra está diciendo eso? ¿A quién se le dijo eso? ¿Por qué se respondió? ¿Cuál era la situación? Debemos profundizar en la palabra, pero no se complique. Si usted va con un corazón humilde a la palabra y pide la dirección del Espíritu Santo, Él le revelará lo que usted necesita saber para tener salvación y vivir en paz, porque la salvación no es un conocimiento profundo y teológico, la salvación es una persona y esa persona es Jesucristo. Pero necesitamos conocer. Para conocer a Cristo necesitamos conocer la palabra por nosotros mismos, pues las palabras son una fuente inagotable y ellas nos revela a Jesús y su plan de amor por toda la humanidad. Cuando la estudiamos con corazones dispuestos, encontramos en ellas aliento para enfrentar cada situación que nos pueda presentar la vida, pues ellas son buenas nuevas para todos los tiempos. Cuando Jesús vino a esta tierra, dijo: buenas nuevas, buenas nuevas. He traído buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios contenida en la palabra es que hay salvación para la humanidad. La Biblia es la verdad y ellas declaran, todo el contenido de la Biblia, los 66 libros declaran que todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador y lo recibe a Él, tiene salvación y vida eterna. Por eso debemos estudiar, debemos conocer, debemos profundizar, debemos estar dispuestos a someternos a la Biblia, pues ella es la palabra de Dios. Estuve viendo unos estudios recientes, y estos estudios que algunos psicólogos han presentado, presentan que el estudio diario de la Biblia fortalece la mente humana y ennoblece el carácter, reduciendo significativamente el nivel de estrés y produciendo paz y tranquilidad en los que han desarrollado el hábito de estudiar constantemente la palabra. Así que la Biblia nos sirve para mejorar nuestra salud, es terapéutica. Pues si hoy estamos pasando por un mal momento, necesitamos ir a la Biblia y en ella vamos a encontrar que ese mal momento también pasará. La Biblia trae esperanza ante los malos momentos. Si estamos enfrentando una enfermedad, hay esperanza en la palabra, pues ella nos dice que en Cristo hay sanidad en medio de la enfermedad. En la palabra de Dios encontramos a aquellos que están enfrentando la situación de la muerte de un ser querido, que hay consolación y esperanza de resurrección y vida eterna para aquellos que han perdido seres queridos. Y aún después de la muerte hay victoria para aquellos que están en Cristo Jesús.
Si estás viviendo en depresión y has perdido la esperanza, la palabra de Dios te recuerda que en Cristo Jesús hay esperanza, hay seguridad y hay salida de todas tus situaciones. Te animo que comiences hoy mismo, a estudiar la palabra de Dios y verás cómo tu corazón se va llenando de la presencia y de la frescura del Espíritu Santo y cómo el Espíritu de Dios va alineando tu vida conforme a su propósito y cumpliendo en ti su voluntad. Y mientras el Espíritu Santo va haciendo eso en tu vida, va llenando tu corazón de paz, pues Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tengan miedo, pues hay aliento y esperanza en la Biblia como palabra de Dios, y ellas nos libran de todo temor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no son muchas cosas, la verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo. Y todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador tiene salvación, tiene confirmación de vida eterna, tiene perdón de pecado y tiene vida aún después de la muerte. Pues el que tiene al Hijo de Dios, que es Cristo, tiene la Biblia, tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y eso lo confirma la Biblia. En Cristo y por su gracia somos completamente libres. Y la Biblia es el libro que nos habla de que nosotros fuimos libertados. Nosotros hemos sido libertados. Hoy es el momento preciso para que volvamos todos a la Biblia y la recibamos y la aceptemos como palabra de Dios, pidiendo que el aliento que sale de la boca de Dios, trayendo vida y esperanza, sea soplado sobre nosotros y produzca en nosotros vida, amor, anhelo de estudiar constantemente la palabra de Dios y hacerlo con sinceridad, sabiendo que ella traen esperanza, pues son palabra de vida y de salvación. En esta hora especial pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe a escudriñar la palabra, a amarla, a leerla, a aceptarla y a vivir nuestras vidas conforme a ella. Entonces, como fue la declaración que recibió Josué, entonces seremos prosperados y todo nos ha de salir bien, pues hemos puesto nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios y su palabra, las cuales no pueden fallar. Dios no falla, su palabra no falla. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando hemos aceptado a Cristo y su palabra, nosotros hemos de permanecer para siempre, aún después de la muerte. Por eso necesitamos alimentarnos diariamente en la palabra de Dios y acudir a Él con espíritu humilde, diciéndole: Señor, aquí yo estoy, revélate a través de tu palabra, pon tu espíritu para entender tu palabra y hacer tu voluntad. En esta hora, habiendo recibido la palabra de Dios en tu corazón y teniendo un corazón dispuesto como terreno fértil, te quiero bendecir declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti, de tu familia y de tu nación misericordia, y que a través de la persona del Espíritu Santo ponga amor, inquietud, deseo y disciplina de estudiar constantemente su palabra, pues en su palabra encontrarás salvación y vida eterna, y la mayor bendición, la revelación de Dios a través de Jesucristo, quien ha puesto en ti, a través de su persona, paz, salvación y vida eterna. Recibe su palabra y recibe a Jesús en tu vida como tu Señor
y Salvador.